Hola, buenas tardes, maestro y compañeros del curso de Seguridad e Higiene Industrial de la carrera de Ingeniería Ambiental. El día de hoy les voy a hablar acerca del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y bueno, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo anteriormente llevaba por nombre Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo, pero se realizaron cambios el 13 de noviembre del año 14 y se cambió su nombre a Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Una vez realizados los cambios, este entró en vigor 3 meses posteriores de su publicación. Y bueno, el objetivo de este documento se encuentra en el artículo 2, y este establece que este reglamento tiene por objetivo establecer las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, que deberán observarse en los centros de trabajo a efecto de contar con las condiciones que permitan prevenir riesgos y de esta manera garantizar a los trabajadores los derechos a desempeñar sus actividades en entornos que aseguren su vida y salud, con base en lo que señala la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, también en el capítulo 2 se encuentran algunas definiciones, de las cuales me gustaría puntualizar principalmente dos. Y bueno, la primera que tenemos son factores de riesgo psicosociales, que está definido como aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos del ciclo del sueño y de este estrés grave y de adaptación derivado a la naturaleza de las funciones del puesto del trabajo, el tipo de jornada laboral y la exposición a los acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo de desarrollo. Y por otro lado, también tenemos el personal ocupacionalmente expuesto, que son aquellos trabajadores que en ejercicio y con motivo de su ocupación están expuestos a condiciones inseguras o peligrosas o contaminantes de ambiente laboral. En cuanto a la definición de factores de riesgo psicosocial, se me hizo muy interesante, ya que, bueno, como vimos, pues hubo un cambio el 13 de noviembre del año 14, y anteriormente no se encontraban los factores de riesgo psicosocial, no se consideraban, sino hasta que se realizó la modificación en el año 14, es cuando se comienzan a tomar en cuenta. Y bueno, entrando directamente al reglamento federal, en el capítulo 3 encontramos como título sujetos obligados. Y estos son las obligaciones de los patrones hacia los trabajadores. Y puntualicé aquí 4 puntos. El primero que tenemos es contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo de los estudios y análisis de riesgo requeridos por el presente reglamento de las normas que forman parte referido diagnóstico. Y bueno, esto anteriormente tampoco se encontraba antes de la actualización del 2014, se comenzó a realizar a partir de ahí y establece que se debe de mantener un diagnóstico. Mientras que también tenemos de este lado, como podemos observar, proporcionar al trabajador el equipo de protección personal de acuerdo con los riesgos a los que está expuesto. Y bueno, esto va de acuerdo a la actividad que nuestro trabajador va a realizar. Por ejemplo, si está expuesto a alturas, pues bueno, deberá traer arnés, línea de vida. Si está expuesto en un trabajo donde sus ojos corren peligro, pues bueno, este deberá portar lentes. Si está en un trabajo donde hay corriente eléctrica, pues bueno, se le deberán colocar zapatos dieléctricos, guantes dieléctricos y así sucesivamente de acuerdo a la actividad que está desempeñando el trabajador. También tenemos capacitar al personal del centro de trabajo que forme parte de la Comisión de Seguridad e Higiene y de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y en su caso, apoyar la actualización de los responsables de los servicios preventivos de medicina de trabajo del carácter interno. Y bueno, esta área es muy importante, ya que un personal capacitado de una manera correcta nos va a evitar accidentes y nos va a evitar posibles muertes dentro de la empresa. Entonces, es un área que es muy importante aplicar, es un área que es muy importante abarcar dentro de una industria. También tenemos supervisar que las condiciones cumplan con las medidas de seguridad y salud en el trabajo que señalen este reglamento y las normas cuando requieren trabajos dentro de sus instalaciones. Y bueno, así como existen las obligaciones de los patrones, en el artículo 8 nos marca cuáles son las obligaciones de los trabajadores y van de la mano
con las obligaciones de los patrones. Por ejemplo, aquí tenemos observar las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo dispuestas en este reglamento y las normas así como las que establezcan los patrones de la prevención de riesgos. En el artículo 7 nos marca que es obligación del patrón tener medidas preventivas de seguridad e higiene dentro de la empresa, pero en el artículo 8 también nos marca que el trabajador tiene como obligación verificar que éstas se estén cumpliendo y que se estén haciendo de acuerdo al reglamento. Por otra parte, también tenemos utilizar y conservar en buen estado el equipo de protección personal proporcionado por el patrón. Y bueno, así como el patrón tiene la obligación de darle el equipo al trabajador, es obligación del trabajador mantenerlo con él, cuidarlo, porque en muchas ocasiones, como habíamos visto en esta clase, pues se le da el trabajo a la persona, se le da su equipo, pero posteriormente pues empiezan las incomodidades con el equipo, empiezan las incomodidades con el casco, tal vez con los lentes, y en muchas ocasiones pues los empiezan a vender y empiezan a verlo más como algo económico y no como el hecho de cuidar su salud. Por lo tanto, es responsabilidad del trabajador cuidar su equipo y esto está establecido en el artículo 8. Y bueno, también tenemos la participación en la capacidad de adicionamiento de material de prevención de riesgos. El patrón tiene la obligación de dar la capacitación, pero también es obligación del trabajador aceptarla y participar dentro de ella. Y bueno, también tenemos de este lado desempeñar su trabajo de manera segura para evitar riesgos, que de alguna manera se podría tomar como prudencia al momento de mantener el cuidado, del mismo trabajador hacia sí mismo y hacia su entorno. Al momento que el trabajador se cuida y es prudente consigo mismo, de alguna manera también cuida al entorno y a los trabajadores que se encuentran ahí. Es cuidarlos de una manera indirecta, por así decirlo. Y bueno, aquí en el título tercero de disposiciones generales, organizacionales y especializadas para la seguridad y salud en el trabajo, en el capítulo primero nos habla de las disposiciones generales para la salud en el trabajo y está marcado con el artículo 17, el cual dice que establece las disposiciones generales para la seguridad en el trabajo que deberán observarse en las materias siguientes y están enumerados, vamos a verlos. El primero es edificios, locales, instalaciones y áreas de trabajo. Luego tenemos la prevención, protección contra incendios, utilización de máquina, equipo y herramienta. Manejo, transporte y almacenamiento de materiales. Tenemos también el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, conducción de vehículos motorizados, trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas, electricidad estática, actividades de soldadura y corte y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Y bueno, cada una de estas también en cada uno de los artículos están desarrollados y ahí se dice o se establece qué condiciones debe tener cada uno de estos trabajos. Y bueno, el artículo 32 nos marca que establece las disposiciones generales para la salud en el trabajo que deberá observarse en los rubros siguientes. Y bueno, dentro de los cuales tenemos ruido, vibraciones, iluminación, radiaciones ionizantes, radiaciones electromagnéticas no ionizantes, condiciones térmicas elevadas o abatidas, presiones ambientales anormales, agentes químicos, agentes biológicos, factores de riesgo ergonómico, y factores de riesgo psicosocial. Y bueno, dentro de todas estas, las radiaciones ionizantes y presiones ambientales anormales, se deberá realizar previamente un análisis de riesgo. Esto establecido también en la norma, mientras que los ruidos, vibraciones, iluminaciones, radiaciones electromagnéticas no ionizantes y condiciones térmicas elevadas o abatidas deben realizarse previamente un reconocimiento, una evaluación y un control de cada uno de estos. Esto también establecido en la presente reglamento. Y bueno, el reglamento también nos marca acerca de las exposiciones de los trabajos. Por ejemplo, en el artículo 40 nos marca que con motivo de la exposición de los trabajadores a agentes químicos capaces de alterar su salud
el patrón debe o tiene la obligación de realizar y contar con estudios de los contaminantes químicos del ambiente laboral, efectuar reconocimiento de los contaminantes químicos del ambiente laboral, colocar señalamientos de precaución, obligación y prohibición de las áreas donde existe exposición a los agentes químicos contaminados. También tenemos, por ejemplo, en el artículo 41, y este habla de la exposición de los trabajadores o agentes biológicos capaces de alterar su salud a los patrones, y tenemos dentro de los cuales numeramos solo algunos puntos, ya que en el reglamento se encuentran más. Entonces, dentro de los que vamos a puntualizar tenemos contar con estudio de contaminantes biológicos del ambiente laboral para la prevención y alteraciones a la salud de los trabajadores, efectuar reconocimiento de los contaminantes biológicos de ambiente laboral, colocar señalamientos de precaución, obligación, provisión de las áreas donde exista exposición a contaminantes biológicos, contar con el acceso de trabajadores, materiales y objetos susceptibles de contaminación a zonas restringidas, realizar la evaluación sobre contaminantes de la contaminación biológica de ambiente laboral con la frecuencia requerida, establecer medidas de control para no exponer a los trabajadores a medidas contaminadas como microorganismos patógenos. Y el artículo 43 nos marca registro de los factores de riesgo psicosocial de los centros de trabajo de los patrones. Y bueno, recordemos que al principio vimos la definición de factores psicosociales, dentro de los cuales vamos a puntualizar igualmente algunos de los que se encuentran en el reglamento, como por ejemplo la identificación y analizar de los puestos de trabajo con riesgos psicosociales con la naturaleza de sus funciones o el tipo de jornada laboral, identificación de los trabajadores de funciones sujetas a acontecimientos traumáticos severos o actos violentos, adoptar las medidas preventivas pertenecientes para mitigar los factores de riesgo psicosocial, practicar exámenes o evaluaciones de clínicas al personal ocupacional expuesto a factores de riesgo psicosocial según se requieran. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial y desde luego llevar los riesgos sobre las medidas preventivas adoptadas y los resultados de los exámenes o evaluaciones clínicas. Y bueno, en el artículo 47 nos marca que las comisiones de seguridad e higiene deberán construirse en un plazo no mayor de 90 días naturales, contando a partir de la fecha de inicio de operación al centro de trabajo. Y bueno, al artículo 47 va anclado y de la mano el artículo 48, el cual nos marca que para la presentación de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, los patrones deben contar con un diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo, contar con un programa de salud y seguridad en el trabajo elaborado de acuerdo con lo anterior diagnosticado, y bueno, también instruir que se incorpore en el programa de salud y seguridad en el trabajo. Y bueno, anteriormente, el segundo punto, que es contar con programas de seguridad y salud en el trabajo elaborados de acuerdo con el anterior diagnóstico, anteriormente no se realizaban por completo, sino a partir de 100 trabajadores era cuando se realizaba. Hoy en día, independientemente de la cantidad de trabajadores, es un factor que se debe cumplir. Y bueno, también en este mismo capítulo nos marca que se debe designar a un responsable interno o externo para presentar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, siempre en cada planta o en cada turno tiene que haber alguien que pueda presentar o prestar sus servicios en el área de seguridad e higiene industrial. También tenemos el llevar los registros de seguimiento a los avances en la instalación de programas de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, yéndonos un poquito también a fondo, en el artículo 54 nos habla que para la administración de seguridad de los proyectos y equipos críticos donde se manejan sustancias químicas peligrosas, los patrones deberán, y aquí se encuentra unos establecimientos de los cuales el patrón debe cumplir, de los cuales vamos a mencionar algunos, como por ejemplo está contar con un análisis de riesgo asociado a cada uno de los procesos y equipos críticos donde se manejan sustancias químicas peligrosas y se puedan ocasionar accidentes mayores.
Tenemos establecer procedimientos de seguridad para la operación, revisión, mantenimiento, reparación, alteraciones y para paros de emergencia de los equipos críticos. Este es un aspecto muy importante en cuanto a los paros de emergencia, ya que, bueno, al momento en que se pueda realizar o pueda pasar un accidente, poder tener el paro de seguridad para que la línea se pare y, bueno, no continúe pues dañando a la persona que se encuentra en problemas. También está administrar los riesgos de los procesos y equipos críticos, su integridad mecánica y la instalación de cambios, contar con un plan de atención a emergencias. Este punto es muy importante. En innumerables ocasiones hemos escuchado y hemos visto que incluso personas se accidentan dentro de la empresa, y no tienen un plan de atención de emergencias. Muchas veces incluso el que está no sabe cómo reaccionar o no sabe qué hacer o simplemente no está preparado. Tenemos contar con un procedimiento para la investigación de accidentes mayores, llevar el sistema de información sobre los procesos de equipos críticos, informar a los trabajadores y contratistas sobre los riesgos relacionados con su actividad. Y bueno, desde luego también está capacitar a los trabajadores sobre la operación, revisión, mantenimiento, reparación, alteración y paros de emergencia de los equipos críticos, la realización de trabajos peligrosos y la alteración de emergencia, la práctica de auditorías internas y la investigación de accidentes mayores. La práctica de auditorías internas realmente es muy útil, ya que en las auditorías internas, mientras se está practicando, podemos verificar qué es lo que está fallando o qué es el punto que nos está a nosotros causando problemas y poderlo reparar dentro de la empresa. También marca el título cuarto, y estas son las prevenciones especiales en mantenimiento de seguridad y salud en el trabajo en cuanto a la protección a mujeres en estado de gestación y lactancia. Y en este capítulo se encuentran solamente dos artículos, que es el 59 y el 60, el cual marca que las mujeres que desempeñan sus labores o realicen los trabajos que aluden a un artículo anterior deberán informar al patrón que se encuentran en su estado de gestación inmediatamente después de que tengan conocimiento del hecho, a fin de que éste la reubique temporalmente en hora de actividades que no sean peligrosas o insalubres. Y bueno, también es una manera de cuidar la seguridad de las trabajadoras, así como también de su estado de lactancia o estado de embarazo de gestación. Y bueno, en el artículo 60 nos marca que no se debe utilizar el trabajo de mujeres en el estado de lactancia en labores en los que exista exposición a sustancias químicas peligrosas capaces de actuar sobre la vida de salud del lactante o interrumpir dicho proceso. Y también tenemos el capítulo que nos habla acerca de los trabajadores con discapacidades. Y bueno, esto es muy importante ya que muchas empresas deciden contratar a personas que tienen discapacidades. Y en el artículo 65 establece que en los centros de trabajo deben laborar trabajadores con discapacidades, los patrones tienen a realizar el análisis de riesgo para determinar la compatibilidad del puesto de trabajo a ocupar por trabajadores con discapacidad, considerar en el programa de seguridad y salud en el trabajo las acciones preventivas y correctivas para instrumentar para la prevención de riesgo a trabajadores con discapacidades y contar con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores. Y está también adoptar el uso de enseñanza de prohibición, obligación, precaución e información que sea accesible al trabajador con discapacidad. Y bueno, dentro de el reglamento también se encuentra un campo que habla sobre trabajadores de campo, habla también sobre promoción y prevención adicionales contra los trabajadores, calificación y evaluación de accidentes y enfermedades de trabajadores, aviso de accidentes y enfermedades de trabajo. Y bueno, también tenemos en el artículo 114, el cual habla sobre que las violaciones a los preceptos de estos reglamentos y de las normas serán sancionados administrativamente por la Secretaría sin perjuicio de las sanciones que procede a aplicar en los términos de la ley u otras disposiciones legales o reglamentos. Y bueno, compañeros, hasta aquí es el tema de reglamento del trabajador. Espero que la clase haya sido de su agrado, que hayan aprendido así como yo aprendí. Y bueno, estas son
esta es la bibliografía que se utilizó para la realización de esta presentación. De antemano, muchas gracias por su atención.